Empoderamiento. Sé que hemos escuchado en los últimos tiempos esta palabra, se usan en muchos lugares. Lo hemos escuchado los políticos, hablan de empoderar al pueblo. Lo escucho en hombres de negocios, de empoderar a sus empleados. Lo escucho en muchos lugares. Maestros hablan de empoderar a estudiantes y así. Pero esta palabra la quiero usar para describir lo que Dios hace, el Espíritu Santo hace cuando nosotros nos disponemos a servir. La palabra empoderamiento para nosotros que somos discípulos de Cristo significa que es que el Espíritu Santo nos da, y lo voy a leer porque esto es algo bien importante, dice: el Espíritu Santo nos dota o nos da un poder real, un poder interno que aumenta nuestra capacidad, que nos ayuda a desarrollar nuestros talentos y acrecienta el potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Todo eso hace el empoderamiento del Espíritu en nuestras vidas. Quiero también utilizar una historia del Antiguo Testamento. En esta historia nosotros tenemos cuando Dios le habla a Moisés y a Aarón y les da los planos de cómo hacer el tabernáculo, todas las cosas. Y era un diseño muy complicadísimo. Ni Moisés ni Aarón tenían la capacidad de hacer ninguna de esas cosas. Pero él le dice: dile al pueblo la visión. Y él les dice: Dios me ha dicho que necesitamos hacer un tabernáculo. Y el Espíritu Santo empezó a empoderar, empezó a llenar a personas con las capacidades o las habilidades o talentos especiales para que esa visión se cumpliera. Y me gusta mucho esta historia y por eso la quiero leer. Dice aquí la palabra: el Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Me gusta mucho este versículo porque a veces nosotros como que encerramos a Dios en un pequeño círculo que se llama la iglesia. Y pensamos que Dios solo nos bendice, nos empodera para predicar, para orar por los enfermos, etc. Y parece como que Dios solo habita esa esfera, cuando Dios quiere que lo que Él nos da, el empoderamiento, el poder que nos da, lo llevemos a todas las esferas de nuestra vida. Dios nos empodera para que, como en el caso de esta historia que acabo de leer, pudieran hacer con sabiduría, inteligencia y capacidad creativa todas las cosas necesarias para construir un tabernáculo y luego después un templo. Como podemos ver, Dios no nomás nos empodera para hacer cosas dentro de la iglesia, pero donde quiera que tú estés esta semana, recuerda que si tú eres hijo de Dios, tú has sido empoderado por el Espíritu Santo para que seas el mejor empleado, para que tengas el mejor negocio, y Dios te da la sabiduría, te da la creatividad artística, dice aquí, es el arte. El arte no es algo que se aprende, pero es la capacidad que se adquiere con la práctica, el estar, pero es algo también que si lo tienes, lo tienes. Y eso nos lo da el Espíritu Santo. Cualquiera que sea tu labor, tu empleo, tu negocio, el Espíritu Santo te empodera para que tú seas una persona bendecida y próspera y para que tú marques la diferencia. Por último, ¿por qué nos empodera? El propósito final de Dios, ¿cuál es? Que seamos grandes músicos, que tengamos mucho dinero en nuestro negocio, que seamos los mejores maestros y recibamos títulos. La respuesta es no. Todo eso es secundario. La razón o el propósito de Dios es que Él nos empodera, nos da talentos y luego nos empodera para que a través de ese talento que Dios nos ha dado y lo ha empoderado, lo ha llenado de su poder, podamos servir a otros. Al final de nuestras vidas, cuando lleguemos delante de Dios, Él no nos va a preguntar: bueno, ¿cuántos títulos recibiste? ¿Cuánto dinero hiciste? ¿Cuánto aplauso recibiste? Pero es: ¿a quién serviste? Y de ahí sacamos el corazón de servir. Nosotros, el lema que definimos de servir a Dios: nosotros servimos a Dios cuando servimos a otros en el nombre de Jesucristo. Y cualquiera que sea lo que tú hagas, lo que tú estés haciendo, ahí Dios puede usarte para bendecir a mucha gente. Pero tú tienes que tener esta mentalidad. Y no la dejes, por favor, no encierres a Dios en la iglesia, en el templo, en el culto. Llévatelo a tu vida diaria y ve como una persona empoderada,
con un propósito de parte de Dios para bendición de la gente. Y si tú lo haces juntos, tú y yo, todos nosotros los discípulos de Cristo, transformaremos este mundo una persona a la vez. Gracias a Dios por su palabra. Estos son los principios que siempre estamos compartiendo en nuestra iglesia. Cómo podemos manifestar el reino de Dios. Así que los dejo con esa palabra. Bendiciones.